Y ya estamos con Facundo Zonati para hablar de algunos indicadores económicos en la Argentina de la cuarentena y de la pandemia. Facu, buenas noches. Buenas noches, sí. Tenés una buena y una mala. Así es, traté de equilibrar un poco en esta situación de crisis que vive la Argentina y, como decía mi abuela, para muestra hace falta un botón. Así que vamos a empezar por la mala. Hoy se conocieron nuevos datos sobre la situación económica, particularmente de la ciudad de Buenos Aires, y son datos de FECOBA, que hablan de que ya cerraron en la ciudad de Buenos Aires 23.000 locales que no van a volver a abrir. Es una caída tremenda porque significa que 2 de cada 10 locales cerraron sus puertas durante los últimos 90 días en la ciudad de Buenos Aires. Repito, solamente en la ciudad. Imagínense la cantidad de puestos de trabajo que quedaron relegados a partir de FECOBA es la Federación de Comercio de Buenos Aires. Exactamente. Que venía reclamando al gobierno porteño y a nivel nacional también, pero al gobierno porteño, la apertura, ¿no?, de los locales. Lógico, porque sobre todo los que están cerrados son las arterias principales de consumo, que es donde están la mayor cantidad de locales, obviamente, y el pronóstico además para los próximos meses es también muy dramático porque habla de que ese 20% se va a transformar en un 35%. Claro, porque no es que es un 20% que cierra ahora durante la cuarentena y después vuelve a abrir las persianas. Están cerrando definitivamente. Definitivamente. Y eso también es un problema, porque cerrar un local con todos los, digamos, artículos de la ley que corresponden es muy costoso. Hoy escuchaba a un comerciante, particularmente el dueño de un restaurante, que hablaba de 4 millones de pesos le cuesta cerrar el restaurante para siempre, porque vos tenés que indemnizar a todos los empleados y hacerte cargo de todas las deudas que acumulaste durante los últimos meses, además de vaciar el local que no te pertenece. Entonces todo tiene un costo y él hablaba de 4 millones de pesos como referencia. Es decir, además de que cerrás tu local después de 3 meses de no tener ventas, de pérdida, tenés que poner arriba más dinero. Bueno, y la positiva, dame el dato positivo. Bueno, te traigo un dato al menos positivo, por lo menos para algún sector de la economía, que es el que tiene que ver con el e-commerce, es decir, con las ventas online. Obviamente, al estar todos en sus casas, esto hizo que crezca y mucho. Según los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hasta la primera quincena de mayo ya habían crecido las ventas un 84%, es decir, más en los últimos 2 meses crecieron las ventas más que en los últimos 2 años. Es un gran impulso para este sector, sobre todo para aquellos que tenían aceitado el negocio y lograron subirse a esta ola de crecimiento. Y es algo que llegó para quedarse, ¿eh? Las ventas online, las ventas a través de Internet, para que la gente entienda, esto es algo que dicen que es una modalidad que no va a ir para atrás. Cuando se levante en algún momento esta cuarentena y pasemos por esta pandemia. Pero Facu, te cuento un caso solamente a modo de ejemplo. En este caso, Ocasa, hoy una de las empresas de logística más importantes de la Argentina, también marcó en sintonía con esta cifra que duplicó las ventas en el mes de abril, la cantidad de paquetes que distribuye con respecto a un mes sin cuarentena. Eso también muestra el dinamismo que está teniendo este canal de comercialización. Bueno, Beni, vamos a hablar de la economía de post-pandemia con el economista que ya tenemos en línea por Skype, Ricardo Delgado, que es director de la consultora Analítica, que hizo un estudio para saber cuáles habían sido las provincias que mejor se adaptaron a esta salida de la cuarentena, o al menos de esta flexibilización de la cuarentena. Buenas noches, Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cuáles son las provincias que mejor se adaptaron a la fase 4, digamos, ¿no? Hasta a lo que sería la nueva normalidad, según el estudio que hicieron ustedes? Bueno, nosotros ya veníamos desde el mes de abril midiendo cuáles eran las respuestas de los gobiernos de cada provincia del país para tratar de contener justamente la crisis económica que ha provocado el COVID sobre cada una de las economías regionales. Y en el mes de mayo actualizamos ese indicador y nos da básicamente que en el podio de las 3 mejores con mejor respuesta están La Pampa, Salta y Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, además, interesante porque se mantiene en ese podio también desde el mes de abril, y yo diría que hoy en promedio
es la provincia que mejor ha respondido, no solamente en materia de asistencia y en materia de ayuda a las pymes, a los pequeños comercios, por supuesto a las familias que están en situación vulnerable, sino también a que ha sido una de las que mejor ha decidido aperturas de los diferentes sectores de actividad económica a la luz de algunos indicadores de movilidad que nosotros venimos siguiendo. ¿Y esto ustedes lo evalúan en base a qué? ¿A la gestión provincial o a ciertas características que tiene la provincia, por ejemplo, por sectores o porque, por ejemplo, en Tierra de Fuego está todo el tema de la industria eléctrica, electrónica, ¿no? ¿Cómo es la evaluación? Claro, bueno, básicamente lo que nosotros hacemos, Tierra del Fuego tiene aproximadamente el 80% de los sectores hoy liberados, pueden trabajar, producir normalmente. Y a eso lo que le agregamos es cuáles son los indicadores de movilidad que hoy están disponibles en cada una de las provincias. Movilidad quiero decir, la gente yendo a sus lugares de trabajo, la gente yendo al centro de transporte, por ejemplo, para tomar diferentes medios de locomoción, gente yendo a los almacenes, a los pequeños supermercados, a los lugares de cercanía. Y esa conjunción, más las medidas de política concretas de ayuda crediticia, de ayuda, por ejemplo, en materia de exención de impuestos o de prórroga de tarifas, por ejemplo, de servicios públicos y demás, esto lo que ha hecho es, bueno, hemos hecho un indicador, un combo que nos permite comparar además a las provincias. Esto es lo más interesante porque la idea no es ponerle una nota a cada provincia, sino comparar con lo que está haciendo el vecino o una provincia que está en la otra punta del país. Argentina es un país muy grande, con muchas realidades diferentes, y lo que pasa en el AMBA, lo interesante de todo esto es que lo que pasa en el AMBA no está pasando en el resto del país, en gran parte del país. Por supuesto, el AMBA es importante porque representa el 50% aproximadamente del Producto Bruto argentino. Claramente lo que pasa en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires es evidentemente un termómetro central. Pero alrededor de la mitad del país hoy está, diría yo, trabajando en condiciones normales, y en esa lógica es que, digamos, hicimos ese indicador para tratar de ver justamente cuáles han sido las respuestas de cada gobierno. Es interesante, por ejemplo, perdón. No, continúe, por favor. No, es interesante tener en cuenta el hecho de que, por ejemplo, La Pampa, los indicadores de movilidad de La Pampa duplican al promedio del país. O sea, los pampeanos se mueven el doble en promedio para ir a sus lugares de trabajo, para ir a todos estos diferentes destinos que miden estos indicadores de movilidad, se mueven el doble que el resto de los argentinos. Es un dato muy interesante y eso también explica parte de por qué La Pampa hoy tiene casi más del 90% de sus actividades económicas funcionando, y una parte de eso trabajando, yo no diría en condiciones de normalidad, porque todavía la normalidad, por lo menos en la economía argentina, va a llegar, digamos, va a demorar llegar, pero ciertamente uno puede decir que La Pampa es una suerte de pequeña isla dentro de la Argentina. Sí, Ricardo, ¿se puede decir de alguna manera cuánto incide el hecho de que ambas siga en un estado de alguna manera de aislamiento casi total, sobre todo Capital Federal y Gran Buenos Aires, con respecto a lo que sucede en las producciones, por ejemplo, de Tierra del Fuego, que lo mencionó, porque si no consume el principal centro de consumo, que es Buenos Aires, ¿qué pasa con la producción, en este caso, por ejemplo, de electrónica en el sur? Claro, bueno, ese es el punto de fondo y forma parte, si se quiere, de la gran pregunta que hay que empezar a responder y sobre todo dar respuestas desde la política pública de que cómo va a ser la post-pandemia, ¿no? Claramente el consumo va a ser uno de los sectores más castigados y es el sector que mueve el 75% de la demanda de todo el país. Si sumamos exportaciones y sumamos inversión, el 75% es consumo, tanto público como básicamente de las familias que hoy están muy castigadas, no solamente por esto que planteabas recién, por ejemplo, el tema del cierre de empresas que implican obviamente pérdida de puestos de trabajo. Estaba haciendo un número muy simple, de estas 23.000 creo que eran, sí, que vos informabas recién, suponiendo que una pyme en promedio puede llegar a tener 5 o 6 empleados, estamos hablando de entre 100 y más miles de puestos de trabajo que se perdieron en un mes.
Entonces es solo en la ciudad de Buenos Aires. Ese es un dato que hay que empezar a mirar y eso evidentemente va a marcar la agenda de lo que viene. Dicho esto, la ciudad de Buenos Aires es obviamente la que tiene menos actividades liberadas. Aproximadamente un 54% de sus actividades están liberadas, pero todo, como bien vos decís, condicionado por un consumo que está muy retraído y que va a ser muy difícil de que pueda despegar. Nico. Ricardo, hoy en declaraciones que ha dado el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, dijo que si le venden una prórroga de la cuarentena hasta septiembre, él compra. Económicamente, y a riesgo de sonar a pregunta retórica, ¿qué impacto tendría eso para la economía argentina? Bueno, yo no soy de los que creen que nosotros como economistas podemos dar opinión acerca de un problema que no es económico, que es el problema del coronavirus. Este es el primer shock no económico que produce una crisis económica de la magnitud que estamos viviendo. Dicho esto, y yo respeto mucho, digamos, sobre todo el trabajo que hacen los infectólogos, los sanitaristas y demás, que me parece que comparado con lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, o en el propio Chile, evidentemente Argentina tiene ahí un diferencial. Dicho esto, evidentemente cada semana, y diría cada día que pasa, en no liberar y normalizar de alguna manera las actividades comerciales y productivas, genera un daño que va destruyendo cada día más valor. Digo, para poner algunos números, en términos fiscales, por ejemplo, cada mes que pasa a la Argentina le cuesta un punto más de déficit fiscal. Cada mes que pasa es un punto más de déficit fiscal. Si suponemos que el PBI son 400.000 millones de dólares hoy, estamos hablando de 4.000 millones de dólares por mes de gasto fiscal, de mayor gasto fiscal y de menor recaudación, porque es una combinación de las dos cosas. Ese es un dato. El otro dato es lo del desempleo. En promedio, un argentino que queda desempleado tarda entre 8 y 13, 14 meses en volver a ser empleado. Son dos datos aterradores. Que todos esos desempleados van a estar como mínimo en promedio, un año de vuelta en promedio, fuera del mercado laboral. Ese es un dato no menor también. Depende de los sectores, de la calificación, pero ese es el promedio que hoy está disponible en el mercado argentino. Ricardo, entonces digo, me parece... Perdón. Adelante. Me parece, digo, y con esto cierro, que evidentemente hay que trabajar en dar señales, ya no solo me parece en materia sanitaria y en materia de cuidado de la salud, que es lo primordial, coincido con eso, sino también hay que empezar a dar señales de cómo, y yo no sé si cuándo, pero por lo menos empezar a balizar, a dar un camino de salida para que se tomen decisiones. Si el camino de salida es muy largo, también hay que decirlo, porque se pueden tomar decisiones antes y los costos pueden ser menores. A veces alargar la agonía no es el mejor de los remedios. Ricardo, yo quiero saber cuáles son las provincias que menos se adaptaron y por qué también, porque hablamos de las que mejor, pero está bueno también saber cuáles son las peores y las que y cuáles son los motivos. Y también, ¿qué pasa con aquellas que tienen que dar marcha atrás? Que la gente, que digamos que la actividad comenzó en un sector, pero tuvieron que parar de nuevo y pasar a fases anteriores. Bueno, en el podio de las tres peores y en ese orden de menos malo a la peor, están la provincia de Río Negro, está la provincia de Formosa y la última de todas es la provincia de Misiones, en donde es interesante la provincia de Misiones porque tiene más del 80% de sus actividades liberadas, pero la gente se mueve mucho menos incluso que en la ciudad de Buenos Aires. Este es un dato no menor. Un misionero en promedio se mueve un 60% menos que el promedio de los argentinos. ¿Se entiende? Sí. Es algo que realmente uno... Pero se sabe por qué, el clima. No, no. Y aparte, estos son estudios que hay que, trabajar en el campo. Claro. Cosa que nosotros trabajamos con los cataratas. datos. Y cada realidad tendrá, cada provincia tiene su propia realidad. Claro. Pero ciertamente hay una suerte de miedo a moverse de buena parte de los misioneros.
En el caso de Formosa, que tiene una mala performance tanto en mayo como en el mes de abril. Y con pocos también casos, yo creo que tiene, casos. Claro, con pocos casos, y eso me parece que también, de alguna manera, la está poniendo dentro de una misma bolsa con aquellas provincias que respondieron mucho porque tenían más casos. Entonces, ahí hay que hacer una suerte de compensación con el caso de Formosa. Pero esas son tres: Río Negro, Formosa y Misiones. Facu. Sí. Ricardo, ¿y qué pasa con los protocolos en aquellas provincias, si se quiere, que funcionaron bien? ¿Son replicables en aquellas otras provincias que quizás están un poco más atrasadas? Bueno, justamente la intención que nosotros tenemos desde la consultora es generar aprendizajes y ver qué es lo que hacen los vecinos. O sea, la idea es compararse con el otro. No es una comparación con uno mismo, sino compararse con las diferentes medidas, por supuesto, de protocolos sanitarios, que nosotros no trabajamos en temas de salud. Esto vale la pena también decirlo. Insisto, como no somos sanitaristas ni médicos, hemos dejado esa cuestión central en todo esto afuera, sino básicamente cuáles han sido las respuestas económicas, las respuestas productivas y de movilidad de la gente, obviamente, para responder a la crisis. Pero ciertamente sí me parece que, por ejemplo, es un dato interesante, contar con banco público provincial en general ayuda más que no contar con banco público provincial. Hay provincias que no tienen banco público provincial y tienen actividades, casi ya todas las actividades liberadas, y que han tenido una respuesta menor. ¿Por qué? Porque los bancos públicos de las provincias conocen la realidad de sus pymes, conocen la realidad de los comercios, tienen básicamente los salarios se cobran por ahí, con lo cual pueden darle a los empleados públicos, que en muchas provincias son una parte importante de la fuerza de trabajo, le pueden dar descuentos y demás, que se sabe que los van a cobrar porque están dentro de la nómina salarial. Entonces, del sector público. Entonces digo, contar con un banco público ha sido, en esta crisis al menos, un diferencial para las provincias. Y en ese sentido, digamos, ¿qué pasa con los sectores? Porque está bien aquellas provincias que tienen bancos provinciales que pueden salir a apoyar, pero ¿qué pasa con los sectores? Porque obviamente, por ejemplo, el campo nunca paró, pero aquellas otras provincias que quizás dependen de sectores que todavía están en una fase más atrasada, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, claramente el hecho de las provincias, pero es interesante porque, por ejemplo, la provincia de Córdoba o la provincia de Santa Fe están dentro de la comparación, están en el promedio nacional, que son dos provincias que dependen fuertemente del campo. Por supuesto, Córdoba también tienen, digamos, parte de producción industrial, también vinculada muchas veces con el campo. En el caso de Córdoba, todo el sector automotriz y autopartista, y obviamente Rafaela en el caso de Santa Fe, pero ciertamente lo interesante ahí es que no se han comportado muy diferente a aquellas que han tenido desde de entrada las economías más liberales. No se han destacado, ¿se entiende? Sí. Esto es un dato también interesante, que también muestra las diferencias si se quiere, de gestión y de selección de actividades y de sectores que se fueron de alguna manera priorizando o liberando en consenso, obviamente, con el gobierno nacional. Ricardo, te hago una consulta respecto de algo que es prácticamente imposible de medir, pero quería saber si se puede registrar el impacto. La economía en negro en la Argentina es algo que nos ha caracterizado a medida que fueron aumentando las presiones impositivas, fue aumentando de la mano la economía en negro. Todos hemos visto comercio funcionar y todos hemos visto que algunos se las van rebuscando. ¿Hay forma de medir el impacto de la economía en negro y todo lo que se está perdiendo el Estado por no flexibilizar determinadas actividades? Bueno, hay aproximadamente 5 millones de trabajadores que no están formalizados, están dentro de la economía en negro. Y claramente esos son los sectores que van a sufrir y que están sufriendo ya los mayores impactos, porque la IFE es una asistencia, pero llega con muy poco dinero en términos absolutos. 10.000 pesos suman, pero no es lo que se necesita
alcanzar un nivel mínimo de subsistencia y en algunos casos ha llegado tarde. Y además son los sectores que justamente, como no tienen regulaciones laborales que los protejan, son los sectores que más rápidamente pueden salir del mercado de trabajo y, como decíamos antes, más van a tardar en recuperar ese trabajo. La verdad que yo creo que la Argentina, a partir de esta crisis, va a ir a un proceso de informalidad mayor, por desgracia, informalidad laboral y, por supuesto, informalidad empresarial. Pero yo diría hoy, dada la magnitud de la crisis, creo que sería el menor de los problemas. Yo creo que lo que hoy el gobierno tiene que tratar de hacer, y los gobiernos tienen que tratar de hacer, es sostener todo lo que se pueda, la actividad económica, como sea, formal o informal, ¿sí? Vamos después, una vez que nos normalicemos, que encontremos de vuelta una sintonía diferente y nos encontremos en una economía más normalizada, ahí sí me parece que va a haber que trabajar fuerte, como siempre, en formalizar. Pero hoy yo diría trabajar o pensar que se puede trabajar en una crisis de esta magnitud. Para poner un dato, la caída del segundo trimestre del año va a ser la caída más violenta y más profunda de la historia económica argentina. El PBI en el segundo trimestre del año, o sea, el trimestre abril-junio, va a caer alrededor de 15 puntos en relación al primer trimestre de este año, al periodo de enero-marzo. Y esto me parece que... Si lo traducimos, ¿qué quiere decir esto? Esto, bueno, quiere decir que la economía va a ser un 15% más chica de lo que fue antes de la crisis, que ya venía con problemas. La economía argentina viene con problemas, este va a ser el tercer año, pero los 2 últimos años han sido realmente malos. Discúlpame, Gise, pero si cuando teníamos una caída del 2%, se decía que íbamos a tardar como 4 o 5 años en recuperarlo, de golpe perdemos 15% tremendo. En 3 meses, nos olvidamos de volver a la normalidad. Bueno, a ver, con los supuestos con los que trabajamos los economistas, para volver a una condición de la economía previa a la pandemia, pongamos diciembre del año pasado. Que tampoco era buena. La economía que vamos a tardar probablemente entre el primero y el segundo trimestre del año que viene. ¿Y esto cómo se va a reflejar concretamente? ¿En dónde? ¿En la pobreza? ¿En la pérdida de empleo? ¿En la inflación? Bueno, ¿bolsillo? Lo que nosotros estamos viendo es, hay un dato interesante que por supuesto no se puede todavía medir con precisión, pero es que como estamos en una parte de 6 millones de trabajadores en blanco en la Argentina tienen regulaciones, ¿sí? Las regulaciones muchas veces han sido cuestionadas, pero cuando uno mira lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha bajado su tasa de desempleo, pero igual dio un salto fenomenal en el mes de abril y también en el mes de mayo en términos comparativos, o por ejemplo casos como una economía más flexibilizada como la de Perú, cerca de nosotros, ve que el aumento del desempleo es fenomenal. En la Argentina el aumento del desempleo no está siendo fenomenal. Está siendo, y nosotros estimamos que podemos estar entre 2 y 4 puntos más de desempleo. Esto alrededor, estamos hablando de entre 600 y 800 mil trabajadores menos en el mercado de trabajo, pero dada la magnitud de la crisis, si ese es el número, la verdad que no estaría mal. ¿Qué está pasando en el mercado de trabajo? Podría ser mucho peor. ¿Qué está pasando en el mercado de trabajo? Lo que está pasando en el mercado de trabajo es que incluso los sectores formales, por supuesto los informales también, están aceptando reducciones salariales con 50% de inflación, ¿no? Justamente para salvaguardar y para proteger los niveles de empleo. Esta me parece que es una respuesta racional para evitar que los niveles de pobreza aumenten y exploten a niveles, por ejemplo, como los que tuvimos en el 2001-2002, donde el 50% de los argentinos entró en esa condición. Panorama complicado, Ricardo. Muchas gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Muchas gracias, un placer. Bueno, la verdad que los números son